Todo el tiempo me estaban diciendo como todo. Está buenísimo cuando leen porque obviamente enriquecen la clase, ¿no? Bueno, vieron que abordan un montón de temas que son todos buenísimos, ¿no? Eso también quiero decirles. No se restrinjan, se consigan al textilio que debo enseñar. Porque ustedes pueden encontrar otras cosas, ¿tá? Digo para acá el video. Obvio, no les da tampoco para hablar todo, pero van a tener que hacer una selección. Pero quiero decirles esto porque me pasa en el IPA que quería algo parecido a lo de el segundo. Claro, Ramón Trombone, Julio Castro, Julio Castro, también. ¿Pero no de Julio Castro? Sí, claro. Pero se la de Pep. No, en el juzgado, con Laura. ¿Rubelo? Sí. A mí, Peña. Pero claro, él no se focalizó en la primera infancia, por eso no lo daría por eso, pero por ejemplo, fue el que llevó adelante las misiones sociopedagógicas en Uruguay. ¿Qué de las misiones pedagógicas? ¿Le dieron? No se pueden perder a todo el Castro para la vida, porque es impresionante, todas las cosas que escribió ese hombre. Era, ustedes saben, de izquierda, ahora se maneja marcha, esta idea. El concepto de integralidad que hacía de la educación, eso fue como una de las cosas más que quedó. Porque ella hablaba también de la coordinación entre primaria y secundaria, entonces un poquito por menos. Entre primaria y secundaria, decía que había un puente roto entre primaria y secundaria, y sigue estando ese puente roto, ¿no? Y eso decía en el 40 Y por ejemplo, acá en un libro que se llama Coordinación entre primaria y secundaria, creo que se publicó en el 49. Claro, se adelantó a un montón de problemas, o sea, puso sobre la mesa un montón de problemas que estaban sucediendo en la educación. Eso del puente roto, que lo dice casi claramente, y seguimos con el puente roto en primaria y secundaria. También le iba a decir la integralidad de la educación, él apuntaba a eso justamente, a algo más integral y sistémico, ¿no? La salud, la educación, la salud, la alimentación, eso todo el proyecto que hizo las escuelas rurales. Sí, por eso el tema de las misiones sociopedagógicas, que acá en Uruguay se llaman misiones sociopedagógicas, porque estaba lo social y lo pedagógico. Pero él toma la idea de España, que hicieron misiones pedagógicas, y de la Revolución Mexicana, de México, que hicieron hicieron misiones pedagógicas, era ir a alfabetizar a las zonas rurales, zonas más pobres. Y él acá en Uruguay empezó a visualizar en el campo que la realidad era otra, o sea, era muy compleja, había desigualdades terribles. Y él decide proponer lo de las misiones sociopedagógicas con los estudiantes de magisterio. Y lo propone en el centro de estudiantes. Entonces el centro de estudiantes después lo comienza a hacer con distintos profesores, Julio Castro en la cabeza, y va por primera vez a Caraguatá, que era un pueblito en Tacuarembó, donde había obviamente miseria, necesidades básicas insatisfechas, terrible pobreza, exclusión. Claro, Julio Castro pone sobre la mesa todos los problemas que estaba viviendo el Uruguay, que no se conocía. Los de Montevideo, no tenían la menor idea de toda la realidad terrible y la pobreza y la desigualdad que vivía el campo, que vivían los paisanos, ¿no? Las familias, bueno, madres embarazadas que no se vendían, un montón de cosas. Y él decide ir con un grupo de estudiantes y con otros profesores, también Miguel Soler, eran muy amigos ellos además. Bueno, Julio Castro participó, y Miguel Soler y Agustín Ferreiro participaron en el 49 en la elaboración del programa de escuelas rurales. Ese programa de escuelas rurales de 1949 de Uruguay fue impresionante por todo lo que planteaba a nivel didáctico, o sea, cómo trabajar en el aula de las escuelas rurales de una manera integral, de manera, ¿vieron la didáctica multigrado? No sé si, todavía no tuvieron nada de eso. ¿Ustedes van a tener seminario de educación integral? No, eso es bien. Bueno, porque claro, la didáctica multigrado es la didáctica que hay en las escuelas rurales, es distinta. Vieron que hay grupos de niños con, de 3, 4 y 5 de un lado, otro grupo primero, segundo y tercero juntos, otro grupo cuarto y sexto. O hay escuelas rurales que son tan chiquititas que tienen a todos los niños juntos. Entonces ahí el maestro tiene que aprender a trabajar de otra manera. Y a eso se llama didáctica multigrado, trabajar todos
complejo, no es una pavada. Yo, cuando hice la realidad rural en la semana, aprendí muy poco, porque no estaba en contacto permanente con esa realidad, con esa población escolar. Una de las maestras transmitía lo que podían, pero si uno lee sobre didáctica multigrado, hay un montón sobre lo que se ha escrito. Acá, por ejemplo, hay un maestro, debe tener unos años más que yo nada más, que fue director de escuelas rurales, Gilbert Santos, no sé si han escuchado o le han leído algo. Gilbert Santos ha hecho muchos aportes sobre la educación rural y sobre la didáctica multigrado. Les digo porque es interesante saber esto, porque no solamente se puede aplicar a las escuelas rurales, ¿se entiende? Él también es licenciado en educación, maestro, fue maestro rural por muchos años, director del Departamento de Educación Rural, nacional. Entonces, claro, él lo que dice, en varios artículos, si ustedes buscan en internet va a aparecer, él dice que la didáctica multigrado se tendría que aplicar a las escuelas urbanas. Es algo que tenemos que saber todos los maestros. Porque justamente cuando estamos en un aula, todos tienen niveles distintos, ¿no? Y obviamente ritmos, aprendizaje diferentes, estilos de aprendizaje diferentes. Y a veces deberíamos saber, bueno, cómo abordar el mismo contenido, pero con un chiquitín que de repente no llegó a las operaciones concretas, o no, se vuelve lo que ayer, si tenemos en cuenta todo eso, que no es tan así, tan lineal, digamos. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, eso, tener en cuenta la didáctica multigrado. Pero bueno, no vamos a poder dar todos los pedagogos. Julio Castro es un pedagogo, sí, es un maestro, fue maestro, fue profesor de pedagogía y de filosofía de la educación en magisterio. Bueno, ya les digo, creó el movimiento de las misiones sociopedagógicas. En 1945 se hizo la primera misión sociopedagógica en Uruguay y consistía en eso, ir al interior con grupos de estudiantes y con estudiantes de distintas facultades. Entonces ahí hacían como grupos multidisciplinarios, trabajando con las poblaciones rurales. Entonces, por ejemplo, iba un estudiante de medicina, hablaba con las madres embarazadas, les transmitía los conocimientos, cómo cuidarse, etc. Iban estudiantes de ingeniería, hablaban con las familias, se les explicaban lo que podían plantar, cultivar, etc. Era como un trabajo multidisciplinario realmente. Yo creo que ahí surge, miren lo que estoy pensando con ustedes, el tema de lo que es el trabajo en extensión. Como vieron que la universidad tiene enseñanza, investigación y extensión, la extensión universitaria es eso, el trabajar con la comunidad. Y yo creo que de alguna manera Julio Castro fue como el precursor de lo que era el trabajo de extensión, trabajo con la comunidad. Y lo plasmó y lo llevó adelante a través de eso, de las misiones sociopedagógicas acá en el magisterio. Fueron famosas las misiones sociopedagógicas. En España se investiga mucho sobre las misiones sociopedagógicas uruguayas. Y hay muchos veteranos que deben tener como 80 años ahora, que fueron estudiantes de magisterio, que fueron a distintos pueblos del interior a hacer las misiones sociopedagógicas. Es interesantísimo lo de las misiones sociopedagógicas. Pueden buscar en YouTube, hay videos, ya les digo, de los veteranos contando experiencias. También hay historias de maestros que cuando hicieron las misiones sociopedagógicas quedaron impactados con las realidades que encontraban, porque eran terribles. O sea, eso de la pobreza y la desigualdad que existía, que creíamos que habíamos vivido, eso no pasaba. Se creía que Uruguay era la Suiza América. Nunca fuimos la Suiza América. ¿Me entiendes? O sea, claro, Julio Castro fue muy molesto para las autoridades, fue asesinado durante la dictadura, fue en el 77, desapareció, y recién sus restos aparecieron en el 2011, en el Barrayón 14, creo que fue torturado y asesinado porque, claro, estaba en contra del sistema y de las autoridades de ese momento, ¿no? Y puso sobre la mesa y sacó a luz un montón de desigualdades sociales, denunciaba todas esas cosas, ¿no? Y lo hacía con los estudiantes de magisterio, ¿no? Los estudiantes de magisterio tomaron las postas, pero él fue el que lo planteó en primera instancia. Entonces, bueno, es un pedagogo que la verdad es apasionante. Yo lo trabajé y lo descubrí por primera vez haciendo magisterio, quedé encantada con todo su trabajo. Bueno, yendo a Enriqueta Conde Enrique, claro, a Julio Castro hay autores que les marcan en la pedagogía nueva. Esto les cuento como para ver semejanzas y diferencias. Lo enmarcan en la escuela nueva porque él escribió un libro que se llama El banco fijo y la mesa colectiva. Es un nombre que es un libro que escribió Julio Castro y hace la comparación entre la escuela tradicional y la escuela nueva. Y él obviamente adhiere a la escuela nueva.
Julio Castro trasciende en realidad, si nos ponemos a pensar lo que son los principios de la escuela nueva. Julio Castro ya podríamos enmarcarlo en una pedagogía crítica, la de Paulo Freire. ¿Por qué? Porque hace una crítica de la sociedad. O sea, no sé si vieron, bueno, sí vieron la corriente, ustedes, ¿no? La tradicional, la nueva, la crítica. Y se acuerdan que la nueva, la pedagogía nueva, no sé qué ejemplos tiene la pedagogía nueva, pero les digo más o menos generalidades. La pedagogía nueva se centraba en que el niño tenía que ser justamente el centro del aprendizaje, ¿no? El docente más bien un facilitador, no alguien que tenía todo el saber y lo transmitía y el niño era un vaso vacío, no, eso era la escuela tradicional. La escuela nueva rompía con esa lógica y con esa dinámica como es, el que no sabe nada, o pizarra en blanco, o tabula rasa, era el niño considerado en la escuela tradicional. En la escuela nueva no, el niño se lo considera que tiene conocimiento, que no es una adulto en miniatura, o sea que tiene la enseñanza tiene que girar en torno a los intereses del niño. Eso es la escuela nueva, los principios de la escuela nueva, ¿no? Todo tiene que girar en torno a los intereses del niño. Recuerden Varela tenía algún aspecto de la escuela nueva, ¿se acuerdan? Eso de las lecciones sobre objetos, enseñar a través de los objetos, poder tocar, palpar. Un poco de experimentación. La experimentación, exacto, todo eso era de la escuela nueva. Sin embargo, Varela, que lo marcamos en la pedagogía tradicional, tenía elementos ya de la pedagogía nueva. Julio Castro, sí, lo enmarcamos en la pedagogía nueva, pero también es parte de la pedagogía crítica. Si bien no estaba consolidada la pedagogía crítica, tiene elementos Julio Castro de la pedagogía crítica, de la pedagogía liberadora, porque apostaba justamente a cambiar la sociedad, a transformar la sociedad, eliminar de alguna manera, erradicar las desigualdades sociales. No, la ignorancia. Claro, Julio Castro no solo quería cambiar la escuela, sino que también quería cambiar, transformar la sociedad. Y eso lo planteaba Freire también, Paulo Freire. Por eso podemos decir que a Julio Castro le encontramos como aspectos de la pedagogía nueva y aspectos de la pedagogía crítica. Porque el pedagogo crítico ve la realidad y piensa un sistema educativo que transforme que contribuya a que cada uno sea libre, ¿no? Que cada sujeto sea libre. Paulo Freire hablaba de la libertad y de la emancipación, pero también hablaba de transformar la sociedad. No se quedaba solamente en transformar la educación y el vínculo entre docente y estudiante. ¿Se entiende? Eso para ver un poco. Por ejemplo, yendo al libro que le compartí, la enmarcamos en la escuela nueva, pero estamos hablando de otra época. Recordemos que ella nació, para una fecha, en 1866. Nació en 1866, recuerden que el decreto ley de Varela se aprobó en 1877, digo para tener nociones de tiempo. Nació en Barcelona en 1866 y murió en Montevideo en 1949. 1949, les estaba contando de Julio Castro en 1945, misiones sociopedagógicas. O sea que hay cosas que se están dando simultáneamente, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el 49, Grompone, para que se den una idea, estaba escribiendo sobre la formación de profesores y estaba la idea de crear el IPA, el Instituto de Profesores Artigas. Digo como para que vayan. En 1949 plantea la creación del IPA, Antonio Grompone, y se funda en 1951. No, comienza a funcionar en el 51 el IPA. Digo para que veamos, que muere en el 49. A ver qué otra cosa como para poder asociar. Claro, el posterior. No, estoy pensando Reina Reyes cuando trabajamos en el libro de Derecho de la Educación. El libro es del 67 y ella muere en 1949, bastante después. Como para que vayamos viendo, a ver, Julio Castro en el 45 inicia las misiones sociopedagógicas. Ella muere en el 49. El programa de educación rural que les dije en el 1949 fue un año muy productivo, muy rico. En el 49 se aprueba el programa de educación rural. Les digo esto como para ver lo que estaba pasando en el país, ¿no? Cuando, bueno, ella fallece. Miren lo que dice acá Marta de Martí, hace el prólogo. Bueno, Marta de Martí también fue profesora de pedagogía, licenciada en educación. Creo que fue la primera generación, Marta de Martí, que hizo la licenciatura en ciencia de la educación, la de humanidades. Yo no sé si ella sigue viviendo, Marta de Martí,
ya. Yo empiezo a conversar y todo. Bueno, el libro que dice que es interesante, me gusta cómo lo dice ella, ¿no? Dice, Enriqueta Conte Riquet no se encerró en la escuela, ni centró su actividad exclusivamente en la práctica educativa y en la actividad académica. O sea, no se quedó solo escribiendo Enriqueta Conte Riquet. Sabía que un maestro con conciencia de sus responsabilidades debe conocer y tomar partido en relación con los problemas de su época. Esto me encanta. Que es lo que hablábamos otra vez, articulándolo con Reina Reyes. Un docente tiene que tomar partido, no importa cuál sea, partido en el sentido de oposición, tener una posición clara, definida. No quiere decir y ponerse a los estudiantes, no. Pero tener una posición clara y postura, tomar partido. Esto decía Enriqueta Conte Riquet, ¿no? O sea, lo plantea Marta de Martí. Dice, vivió y actuó las situaciones sociales, políticas y educativas, reflexionó y marcó su posición. Fue solidaria con personas y grupos sociales injustamente tratados, mostró comprensión y comunicó sus ideas desde y con movimientos sociales. O sea, no fue una tipa indiferente, ¿no? O sea, no fue una profesional de la educación que se quedó encerrada escribiendo y planteando teorías sobre la educación. No, fue una tipa que se comprometió, que escribió y que profesó eso que escribió, lo llevó a la práctica. Entonces dice Marta de Martí, la selección que se presenta, porque vieron que es una selección de textos, ¿no? Ese libro, un libro enorme, me encantaría tenerlo. Y hay como algunos textos son de Enriqueta Conte Riquet y otros son de, por ejemplo, en este caso de Marta de Martí. Está el plan de estudios, vieron de los jardines de infantes, el programa de los jardines de infantes, bueno. Sigo acá con esto, dice, la selección que se presenta presenta la cuenta de ese doble e invitada faceta de su personalidad. Situada militancia social y política, su reflexión y actividad a nivel de educación inicial y de formación docente, porque no solo escribió sobre la educación inicial, sino también sobre la formación de los docentes, de los maestros, de las maestras. Entonces está, quería después de todo lo que dice Marta de Martí, me gusta como lo plantea, dice, los problemas sociales, políticos y educativos no solo la preocuparon e incentivaron su pensamiento, sino que impulsaron su acción en busca de soluciones. Fue una tipa que analizó, que profundizó, que se preocupó y que actuó, ¿no? Para mí eso es súper valioso, porque no todos los pedagogos lo han hecho. Yo también pensaba justo eso. Digo, qué impresionante. Me pasa con Freire, que lo admiro profundamente. Y hay gente que dice, ay, a mí Freire no me convence. Digo, pero el tipo escribió sobre la educación, un filósofo de la educación era realmente, ¿no? Habla de la emancipación, de la liberación, bueno, de la conciencia, de tomar conciencia del ciclo, tomar conciencia de la situación social, de la conciencia de clase. Porque, vamos a ser sinceros, existen diferentes clases sociales. Él lo puso eso sobre la mesa, lo planteó en el educativo y fue a trabajar con los más vulnerables y los más pobres, en Brasil, en Chile, en África. Fue un tipo que realmente se comprometió con todo lo que dijo, ¿no? Se entregó por completo. De alguna manera, Enriqueta Conte Riquet es lo que plantea Marta de Martí, ¿no? Escribió, analizó, investigó y además trabajó de acuerdo a eso que dijo. Porque es muy fácil escribir y decir cosas, pero después hay que ponerlo en práctica. Ahí está el tema de la coherencia. Claro, la coherencia. Hace cualquier otra cosa. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo vemos. Lo vemos, realmente. Entonces ella, con lo que dice Marta de Martí, me encanta como lo dice, los problemas sociales, políticos, educativos, no solo le preocuparon e incentivaron su pensamiento, sino que impulsaron su acción en busca de soluciones. Apostó siempre a la capacidad política de los actores. Se negó a adjudicar a los docentes cualquier forma de racionalidad estrecha y puso en cuestión la lógica creciente de las clasificaciones. Estaba en contra de las categorizaciones, clasificaciones, estigmatizar. Dice, los esquemas clasificatorios en que se intentó encerrar tanto a los sujetos como a los saberes. Sabemos bien que venimos de un siglo XIX y tiene que ver también con eso de la concepción de infancia, eso de las categorizaciones o clasificaciones, ¿no? Los burros, los discapacitados, bueno, estamos como muy inmersos en una sociedad que clasifica. Y ella de alguna manera intentó romper con eso. Dice, fue una mujer crítica y reivindicativa, que acostumbró a tomar partido en relación con temas de su contexto. De esto dan cuenta, por ejemplo, su participación en sociedades dedicadas a la atención de huérfanos, atención de presos y de alcohólicos. Su adhesión y lucha por la República Española, también era toda una revolucionaria en ese sentido, su enfrentamiento al terrorismo, a la dictadura de Terra, de Gabriel Terra, que era del Partido Colorado en Uruguay, y a la política educativa instaurada por el maestro José Claudio Williman, otro del Partido Colorado, que
y formación docente, y ella se opuso a esas políticas educativas. Su actividad en defensa del voto femenino, o sea, realmente yo veo características de ella que podríamos decir que fue una pedagoga revolucionaria de su tiempo, ¿no? ¿Por qué revolucionaria? Porque luchaba contra determinados aspectos hegemónicos, que eran hegemonía, contra esa ideología dominante y esa práctica política hegemónica. Bueno, eso lo dice Marta de Martí, me parece que es muy rico. Y saber eso, que Marta de Martí fue maestra, licenciada en educación, no sé, debe tener muchos años. Bueno, vieron que después hay una línea de tiempo acá, del jardín de infantes. ¿Conocen el jardín de infantes de Enrique de qué? Sí. ¿Fueron? ¿Cuándo? ¿No acá? Pero, porque yo me acuerdo que fui a Imperio. Sí, en realidad. En el 2019. ¿Fueron? ¿Con quién? Profesor de análisis. Bárbaro, sí. ¿Ustedes? No conocen el jardín, es hermoso. ¿Uno conoce el jardín? ¿No? O viene que tienes un día que somos estudiantes de igual. Tenés razón, la provincia ahí. ¿Vamos a hacer algo? Igual la directora es docente de la directora Patricia de didáctica. Ay, qué bueno. Es la directora de didáctica. Y hacen pila de actividades siempre abiertas a todo el público y todo. Pero que es jardín de plástica. Bueno, nosotros conocimos los seminarios y hicimos una recorrida, te ponía música clásica, la directora de esa época, estoy hablando de 20 años, chiquitos. Bueno, maestro, yo tenía 20 años, me acuerdo, maravilloso, no, música clásica con la directora, a ver, otra de las cuestiones primarias es participar en el foro y quiero destacarlas porque realmente fue muy buenos aportes. Me gustó. Ahí había dos preguntas, ¿se acuerdan? A ver. A mí me gusta hablar de todo. Tal cual. Bueno, no, estaba pensando, yo terminé con las preguntas del foro. Ay, perdón. Sí, decime. No, la primera pregunta era en relación a la pedagogía y la segunda fortaleza. Pedagogía de ella, la profesora pedagogía de tendría la universidad y la otra era sobre la escuela nueva. Claro, pero yendo así como a lo general, ¿no? A la propuesta de ella, es apasionante el libro este, yo no lo tengo todo impreso, pero ¿vieron cuando habla en el índice? Acá. ¿Fueron en el museo pedagógico? Ah, me dijeron. Algunas no. Hay una sala, sí, es todo sobre la reforma mariana, me encanta el museo pedagógico. Voy a hacer como 5 veces con mi grupo de niños. ¡Me pasó de todo!
Pestalozzi, algo sobre Rousseau y sobre Enriqueta Comte-Riquet. Montessori, de Montessori. Y bueno, está, es un poquito lo que hay, pero en realidad no sé, pedagógico sobre la reforma María. Pero por lo menos hay una sala que aparece Enriqueta Comte-Riquet y a la de Lima yo no les puedo enseñar nada de eso porque es el primer infancia, no de la adolescencia. Pero miren qué interesante que viendo el índice, ella habla primero de la educación inicial, el jardín infante de Montevideo, su relación con las escuelas libres, activas o nuevas, porque había escuelas que se llamaban escuelas al aire libre, que eran como de alguna manera pensadas para niños que tenían alguna problemática de salud o de repente eran llamados incorregibles, ¿no? De mala conducta. Eran como las escuelas de tiempo completo, imagínense, pero había muchas actividades al aire libre, con un horario parental extendido. Fuera de contexto de la época. Tal cual. Después había la formación docente, ¿qué? No, la formación docente, y justamente ella hablaba de la facultad de pedagogía, o sea, que nunca existió, ni existe, ni quiere que exista, ¿no? Una facultad de educación. Y ella planteó el proyecto de creación de una facultad de pedagogía. Después, bueno, obviamente habla del concepto moderno, de la naturaleza mental del niño, y cambios que se imponen en la práctica, y cambios que impone esa nueva naturaleza mental del niño, cambios que impone en las prácticas corrientes de la enseñanza escolar. Ella, claro, planteaba eso, cómo cambia la concepción de la infancia, y en este caso habla del concepto de la naturaleza mental del niño, ¿no? Del concepto intelectual, sería de la naturaleza intelectual del niño. Y dice, ¿y eso qué repercusiones tiene después en la práctica? Obviamente cambiar el enfoque, el marco teórico va a cambiar después la práctica. Bueno, obviamente ella hizo investigaciones psicológicas, aportó mucho en ese sentido, fue una precursora, digamos, de lo que fue la psicología experimental. Acá, si ustedes quieren, lo pueden leer, dice, habló de la psicología experimental, del valor pedagógico de la psicología experimental, lo importante que es saber sobre psicología para poder trabajar con los niños. Habló también de la psicología de los institutos normales, hace una crítica a los programas de esa época. Estamos hablando de la década, sí, ella muere en 1949, claro, en el siglo XX, sí, de lo que eran los programas de psicología en esa época. También hace un plan de estudios de las principales carreras que cursan en Uruguay, bueno, aborda como muchos temas, ¿no? También en los congresos de educación, de formación docente, ella le daba mucha importancia a eso de los congresos donde se difundiera el conocimiento, donde se pusiera sobre la mesa, se compartiera todo eso, que hasta el día de hoy estamos como reclamando todo lo que son los congresos de educación, que se ha dejado de hacer eso. Bueno, y después, más adelante, plantean en el libro unas líneas de tiempo, hay unas infografías, no, líneas de tiempo, podríamos decir. Que esto algo habíamos visto, sí, en el foro ustedes plantean lo de la creación de la jardín que fue el jardín que del 1892. Ese es un jardín así. ¿Le parece la disciplina como me han dicho otra vez? Sí. Claro, como ustedes me habían propuesto de ahora y no tengo idea el tema del cómic y eso, la que viene manejo. Bueno, esto es el jardín de infantes. Fue un jardín de infantes al que concurrió la clase alta de Montevideo. Por ejemplo, para hacer una idea, la familia Valle Ordóñez, los Valle Vélez, fueron una jardín de infantes de Enriqueta Comte-Riquet. O sea, que eso es lo de ella, no era de ella, pero bueno, ella lo creó con ideas que había traído de dónde. Eso está bueno decirlo, porque no pasó lo mismo con Varela. A ver, decirlo más rápido. ¿Cómo? Cuando trajo las ideas, ella fue a la mandada, empezó a estudiar pruebe, ella trajo más cosas, trajo todo lo de pruebe, pero en realidad tuvo también muchas cosas de Grigori, Total. más que de eso, y lo reformuló totalmente para la ideología uruguaya, para la sociedad. La idiosincrasia, la sociedad uruguaya, tal cual. Yo diría que hay un modelo propio, porque en realidad las ideas eran perfecto eso que decís, del modelo propio. Claro, no pasó lo mismo con Varela. ¿Se acuerdan que Varela también trajo ideas sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Igual hay ideas como los marquitos del modelo de Varela. Sí, o sea, incluye total. A ella se habla de ella, se dice que fue una discípula de Varela, una discípula valeriana. Yo creo que trascendió eso. O sea,
ella hizo, de las ideas que trajo, cómo las reformuló y las planteó para la sociedad uruguaya y la educación inicial, ¿no? No fue una discípula variada, como dicen algunos autores, no, trascendió, superó al maestro, ¿no? Pero hizo la arquitectura, todo lo hizo pensando en eso. Todo, sí, a mí me parece maravilloso eso. Eran mujeres y hombres de otros tiempos, ¿no? Como con una formación tan sólida también. Había acá en el capítulo 1 que ella habla de la educación inicial, dice, esto lo plantea, bueno, la comisión editora, dice, se presentan en este primer capítulo 3 documentos que dan muestra de la capacidad analítica, productiva y crítica de la Copernique, centrados en la temática de la educación inicial, en particular en la práctica del jardín de infantes que fundó y dirigió a lo largo de su vida. El primero de ellos, el texto que ustedes leyeron, el Jardín de Infantes de Montevideo, de 1906, trata de la fundación del jardín en 1892 y describe las características de la institución. La autora analiza aquí las distintas circunstancias de investigación y de análisis crítico de los modelos contemporáneos para defender las posiciones tomadas, tanto en cuanto al seguimiento de la doctrina froebeliana, lo que decían las compañeras, ¿no? Eso de continuar con la doctrina de Froebel, pero obviamente haciendo modificaciones de acuerdo a la sociedad uruguaya. Entonces dice, tanto en cuanto al seguimiento de la doctrina froebeliana como en las innovaciones resultantes de dicho análisis, de la experiencia acumulada en el país y de las necesidades observadas en la práctica educativa. O sea, siempre observando lo que sucedía en las prácticas educativas reales. El segundo, dice el segundo texto, el Jardín de Infantes de Montevideo, en su relación con las escuelas libres, activas o nuevas. Es una ágil y fundamentada defensa del trabajo del Jardín de Infantes ante los deslumbramientos por pedagogos y teorías extranjeras consideradas novedosas, sin tomar en cuenta los años de trabajo en el país con esas mismas orientaciones, incluso desde una perspectiva crítica. Y después dice, la defensa de la capacidad de producción nacional, de la acumulación de conocimiento generado en las prácticas docentes, sin cerrarse a las experiencias y teorizaciones extranjeras, sino en diálogo con ellas. Es una constante en los escritos de Enriqueta Copernique que queda patente en estos documentos. Eso que decíamos hoy, ¿no? El tema de cómo lograba fusionar de alguna manera, articular esos aportes que trajo de Europa con lo que era la idiosincrasia y la pedagogía nacional, sí. Una consulta, hay una parte que ella compara las escuelas de familia acá, donde dice que la diferencia con los otros modelos que ella vio, que los sujetos que del jardín iba como la gente acaudalada. Como los jardines iban, ahí decía que iban de todas las clases. Sí, sí. En comparación a nosotros, que si no se pagaba 150 euros. Tienes razón, sí. Que usted dijo que en realidad iban solo de una clase. No, claro, no quise en realidad, sí, tenés razón, dije que, como diciendo, es el primer jardín público, y ese primer jardín público fueron todas las clases, eran clases altas, pero no solo, obviamente. Quise decir como, qué increíble, los que fueron presidentes fueron a ese jardín, ¿no? Era un jardín público. No, al contrario, tenés razón, está bueno lo que me decís. Y también ya hace una popular de la didáctica. Tenés razón, sí, porque no sé si sacaste la proponía, que hablaba acá, porque yo he vivido distintas cosas. Que después que saca los tienen como 19 años. Claro, porque ellos en ese jardín tenían, sí, hasta primero, segundo y tercero, sí, hasta los 9 años, sí. Ellos también rompían con la lógica, o la gramática escolar habitual, digamos, la valeriana, ¿no? Entonces sí, la verdad que está bueno recalcar eso también dentro de las clases sociales. Pero, profe, un jardín público. pero- Para todas las clases sociales. Igual, o sea, ahora se sigue viendo eso en los CAIF. Dejan entrar a gente que no tendrían que dejar entrar. En el interior se ve eso del CAIF. De personas que no necesitan ir, tienen como más de poder entrar. Sí. Sí, obvio. Que nada, o sea, no va todo el mundo al CAIF. O sea, si vos no tenés los recursos no podés entrar. Pero allá hay más personas que tienen más recursos como para poder ir a otro y entran igual. No sé cómo es acá, pero en el interior siempre se supo eso. Sí, pero dejás sin cupo a otros. Pero no, ¿Sí? Claro.
Igual te hacen una entrevista. No, pero digo que le dejan sin cupo a niños. Público, privado. Ahí va. Pero no hay nada. Quiero que hagan una cosa que me quiere escucharles. Traten de poner su enfoque en una solución en el foro, ¿sí? Y en realidad como ideas principales del libro, en general, porque es un libro largo, por la tarde seguimos aferrados a eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado está bueno porque rompió con esa imagen del niño como adulto en miniatura. Comienza así el capítulo. Este establecimiento, hablando de la historia de Jardín Infante que creó ella, ¿no? Este establecimiento fue fundado en 1892, la que suscribe después de estudiar la organización de los principales de su género en Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica. O sea, ella recorrió distintos jardines en Europa, pudo observar lo que era la vida cotidiana de los jardines. Dice, en misión que le fue confiada por el superior gobierno, la cantó el gobierno a ella, ¿no? Para estudiar todo eso, observar todo eso. Entonces dice, propuso un plan análogo al de los jardines de Bruselas, por considerar que las ideas de Froebel tenían en dichas ciudades una interpretación más vasta, más completa, más amplia y más en armonía con las experiencias de la época. No visitó a Inglaterra porque supo por la viuda de Froebel, que aún vivía, y por la señora Enriqueta de Schader, su sobrina, una de las más entusiastas propagandistas de la doctrina, que allí se seguía la que dominaba en Alemania, y esta era en verdad demasiado primitiva. Bueno, porque la educación no era muy avanzada. Si aceptamos pues el plan de organización belga, dando sin embargo a nuestra institución un carácter independiente. Claro, en este caso en Uruguay, recuerden que la educación era independiente del poder ejecutivo, digamos. Entonces más adelante dice, creemos haber tratado a los niños como plantas de jardín y no de invernadero, ¿no? Dice, ellos están expuestos a todas las impresiones del exterior que sufren y combaten bajo nuestra dirección, pero por sus propios esfuerzos. La vida de la escuela solo se distingue de la que vendrá después, en que tiene más alegrías y menos contratiempos, pero de ahí se ha de partir poco a poco. Entre tanto, el recuerdo feliz de la infancia queda en el alma como un amparo contra el efecto de las duras tristezas. Me parece interesante todo eso que ella plantea, ¿no? De concebir como esa niñez como algo feliz, ¿no? Donde justamente hubo disfrute. No estamos como muy acostumbrados a pensar en la primera infancia y en las instituciones educativas que se dedican a la primera infancia como un lugar de disfrute. Por suerte, de a poco creo que vamos recuperando eso, ¿no? Dice, al fundar el Jardín de Infantes de Montevideo, teníamos la seguridad de haber estudiado las ideas dominantes de los principales establecimientos de su género. Nos faltaba la interpretación dada al sistema de Norteamérica, pero al finalizar el primer año de su existencia, nuestro jardín pudo presentar el plan de su organización al certamen universal que se celebró en Chicago, conmemorando el descubrimiento de América, y tuvimos la satisfacción de verlo figurar dignamente, pues fue premiado con la siguiente dedicatoria del jurado. Bueno, está en inglés, yo soy de terror. Y se funcionaban entonces 5 clases. Primero para niños de 3 a 4 años, segunda para niños de 4 a 5, tercera para niños de 5 a 6, cuarta para niños de 6 a 7 y la preparatoria, destinada a recibir el elemento que ingresara con más de 4 años de edad y preparando para
llenar las vacantes que se produjeran durante el año en las clases regulares. Después cuenta que el establecimiento mantuvo su primera organización hasta 1898 y en 1899 la Dirección General de Instrucción Pública, accediendo a nuestro pedido, autorizó por vía de ensayo la ampliación con un grado superior. Los esfuerzos hechos en el sentido de continuar desenvolviendo el plan concebido para transformar la institución en una escuela elemental provebeliana continuaron mereciendo el apoyo de las autoridades escolares en 1900 y 1901, o sea que tuvo apoyo realmente en ese sentido. Después dice, desde esa fecha entregamos las niñas a escuelas superiores de niñas y los varones a escuelas superiores de varones cuando cumplen 10 años de edad. Dice, nuestra escuela lleva el nombre idealista que dio Froebel a sus ensayos reformadores, a aquellos grupos heterogéneos que reunían la infancia sin orden de edad alrededor del anciano y de los jóvenes que seguían sus inspiraciones de jardín de infantes por motivos históricos, no porque propiamente en el sentido absoluto de la palabra signifique algo distinto de lo que debe ser la escuela primaria. Ni pudo Froebel, en los años que se dedicó a la enseñanza, hacer ensayos tales que pudieran completar sus propósitos. Ni es posible, al terminar el siglo y en grupos escolares de 200 niños, seguir sin amplitud ni comentarios un sistema de enseñanza que era reforma en 1830. Nuestra institución, en lo fundamental, es froebeliana, o sea, sigue la filosofía de Froebel. Por eso está bueno que trabajemos a Froebel, porque hace uso de los ingeniosos materiales que Froebel ideó, encerrando verdades ordenadas en objetos que los sentidos observan con avidez. Es froebeliana porque se basa en la convicción de que las aptitudes humanas nacen siempre para el bien, que el ser humano nace para el bien, que el ser humano es naturalmente bueno. La investigación y el trabajo, porque ofrece al niño un nuevo hogar, ¿no? El jardín de infantes es un nuevo hogar, porque en su seno se respira el ambiente purísimo del amor tolerante y severo, en la verdad evidente y hermosa, de la salud del alma y de la salud del cuerpo. Pero en la graduación de sus programas, porque son justamente graduales, paulatinos, en la división del trabajo, en la distribución de clases y de tiempo, aún en algunos métodos de enseñanza, no puede ser froebeliano. Bueno, después sigue con distintas opiniones sobre el tema de la educación froebeliana. Por eso me parece interesante, obviamente quedan muchas cosas por decir, nos vamos capaz que la clase que viene, y seguimos con lo de Malaguzzi, que obviamente es en 1902, Malaguzzi 1920, si no me equivoco, y mucho, estamos en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de Enriqueta Conchita y Enrique, siglo XX, 1959, y antes, o sea, ahí se hicieron reuniones de la escuela nueva de ese grupo que tenían y estaban a Buenos Aires. Montessori, Buenos Aires. Sí, claro, en Buenos Aires el encuentro. No sabía eso. Acá era Montessori. Impresionante cómo esas. Sobre todo convivir. Exacto, se estaban gestando todas esas ideas sobre la primera infancia en distintos países. Me parece como
capítulo solo. Ustedes lean lo que puedan y van viendo. ¿Ah? Porque es como todos los capítulos tienen algo interesante. Vemos lo que podemos abordar, por lo menos ideas principales. Que les puedan servir después ver el video. No es tan crea el de Lori, ¿no? El de crea no se habla, ¿no? No,